En un mundo donde los ídolos van y vienen como hojas arrastradas por el viento del negocio, hay nombres que se incrustan en la eternidad como estatuas esculpidas en mármol. Paolo Maldini no fue simplemente uno de los mejores jugadores de fútbol que nos ha dado esa bendita tierra italiana, fue un símbolo de lealtad, elegancia y poder silencioso. Jugó toda su carrera profesional con el AC Milan, rechazando ofertas millonarias en más de una ocasión y manteniéndose fiel a la camiseta rosonera, como si esta fuese una extensión más de su propia piel. Fue hijo del capitán y padre de uno más en el Milan, un eslabón inmortal en una dinastía donde el amor al club no se hereda por palabra, sino por sangre. En tiempos donde la identidad se vende al mejor postor, Maldini representa una utopía hecha carne, la del defensor que nunca abandonó su trinchera, la del hombre que resistió a la modernidad sin traicionarse. Este es su viaje, contado paso a paso, etapa por etapa, como debe recordarse a una leyenda que jamás pidió reconocimiento, pero que terminó elevándose como uno de los más grandes que jamás pisaron un campo de juego. En aquel entonces, su figura ya comenzaba a tomar dimensiones míticas, pues no solo cumplía con lo que se esperaba de él, sino que lo superaba con una naturalidad desconcertante. Cada partido era una orquesta de sobriedad defensiva, de elegancia firme y delicadeza fuertes, una exposición de cómo anticiparse sin necesidad de ensuciarse, de cómo liderar sin alzar la voz, y de cómo ser indispensable sin ser protagonista del espectáculo. Este es el camino del gran Paolo Maldini, el centinela eterno del calcio. Génesis de una leyenda, nacimiento e infancia. Paolo Maldini nació el 26 de junio de 1968 en Milán, Italia, en el seno de una familia cuyo apellido ya cargaba con un legado imborrable en el fútbol. Su padre, Cesare Maldini, no solo fue un defensor legendario del AC Milan, sino también capitán y posteriormente entrenador del mismo club y de la selección italiana. Desde antes de nacer, Paolo ya estaba claramente destinado a caminar sobre el sagrado césped de San Siro, heredero a portar con honor el escudo rosonero y a levantar con elegancia el estandarte del fútbol italiano. Desde muy joven, Paolo aprendió y adoptó la disciplina táctica, el amor por el balón y la responsabilidad de llevar el apellido Maldini como una marca imborrable de elegancia y liderazgo, pero muy pocos se imaginaban, muy pocos estaban preparados para presenciar la leyenda en la que ese pequeño se convertiría. Sin perder tiempo, en cuanto tuvo edad para resistir las patadas y madrugadas, se integró a las fuerzas básicas del Milan, con tan solo 10 años, siguiendo con obediencia y pasión las enseñanzas de su padre. La cantera milanista fue su hogar, su academia y su escuela de vida. En aquel entonces, su figura ya comenzaba a tomar dimensiones míticas, pues no solo cumplía con lo que se esperaba de él, sino que lo superaba con una naturalidad que solo le pertenece a esos tocados por Dios. Cada partido de Paolo era una cátedra de cómo defender, de cómo asegurar el balón y darle salida al equipo, y es que no solamente cumplía con su deber de defensor a secas, sino que lo hacía de manera particular, con un arte y delicadeza, pero con firmeza como para que sus rivales pensaran dos veces en encararlo. Estaba claro que el chico se convertía poco a poco en un referente del Milan en sus inferiores, y eso no se les escapó a los entrenadores y directivos del club. Era obvio que Maldini era mucha pieza para esas categorías, tenía la juventud, pero la determinación y calidad de un adulto. Paolo estaba listo para dar el salto profesional, y eso no se podía evitar. El debut de un inmortal. El 20 de enero de 1985, con apenas 16 años, Paolo Maldini debutó en la Serie A defendiendo los colores del AC Milan frente al Udinese. El destino lo llamó demasiado temprano, y él respondió con un temple y una madurez impropias de su edad. Aquel debut marcaba el prólogo de un camino mítico, de casi 25 años en la élite del fútbol mundial. En sus primeras temporadas, Paolo alternó entre la posición de lateral izquierdo y central, demostrando una inteligencia táctica privilegiada. Su rapidez, anticipación y elegancia para marcar eran signos de un defensor que no solo detenía ataques, sino que también dictaba el ritmo del partido desde la saga. Para 1988 ya era titular indiscutible en uno de los equipos más grandes y sólidos de Europa, dirigido por Arrigo Sacchi, e integrado por leyendas del nivel de Franco Versi, Lud Gullit y el mismísimo Marco Van Basten. Maldini, con apenas 20 años, ya formaba parte del Milan campeón de Europa que marcaría una época.
el legado de su padre se volvía más fuerte. Todos eran testigos de aquel joven impetuoso en la saga e inteligente en la ofensiva. Su padre seguramente estaba orgulloso de que su hijo siguiera sus pasos, cualquier padre lo estaría. Lo que no alcanzaba a dimensionar su padre aún, y cualquier otro en aquel entonces, es que Paolo lo terminaría superando en todo sentido. Después de todo es lo que todo padre ansía, ver cómo su hijo y legado se convierten poco a poco en una versión mucho mejor. Paolo ya no era una joven promesa, ya era un futbolista consolidado a sus 20 años. Sin embargo, esto era solo el comienzo de su mayor aventura. La dinastía invencible. Durante esta etapa, el joven Paolo se consolidó como uno de los pilares absolutos del Milan más dominante de la historia. Necesitamos hacer un pequeño paréntesis, y es que quizás cuando hablamos de estas hazañas el día de hoy se nos hace un poco fácil digerirlo. Pero no dimensionamos la magnitud de tales sucesos, hablamos de un Milan plagado de estrellas no solo de nombre, sino de verdaderas estrellas fundidas en el césped de San Siro, de diamantes forjados en la presión de Italia y leyendas relatadas en todos los rincones de Europa. Aquel conjunto italiano estaba conformado por la delantera neerlandesa que marcó época, Marco van Basten, Ruud Gullit y Frank Rijkaard. Eran la pesadilla de Europa y tenían de hijo al Real Madrid de Butragueño y Hugo Sánchez. De este equipazo formaba parte fundamental el joven Paolo, así de grande era su presencia con tan solo 20 años. En esa etapa el club conquistó la Copa de Europa en 1989 y 1990, con un fútbol total que asfixiaba a sus rivales y con una defensa que parecía hecha de acero inoxidable. Paolo Maldini era el equilibrio perfecto entre fuerza y finura, entre rigidez táctica y sutileza técnica, y como era de esperarse, no pasó mucho tiempo como para que el sueño de todo futbolista profesional se hiciera realidad. La selección de su país tocó a su puerta. A nivel de selección, debutó con Italia en 1988 y fue titular durante la Copa del Mundo de 1990, celebrada en su tierra natal, donde Italia obtuvo el tercer lugar. En esos años se afianzó como el sucesor natural de Franco Versi y comenzó a heredar la capitanía moral del equipo. Para 1994, ya era uno de los defensores más respetados de Italia y del mundo, liderando en compañía de Versi a Italia hasta la final del Mundial de Estados Unidos, que perderían en penales ante Brasil, en aquella fatídica tarde en donde Roberto Baggio murió de pie. Lamentablemente Paolo tendría estos tropiezos con su selección nacional, algo que jamás podría superar. Sin embargo, a partir de ese momento, después de la final del 94, Paolo Maldini sería nombrado capitán absoluto de Italia, marcando y cimentando una de las épocas más brillantes del combinado SE. Y es que Maldini era el reflejo de la disciplina italiana, inexpugnable en defensa, sobrio en los gestos, inmortal en la memoria. El líder silencioso. A nivel de clubes, con la salida de Versi, Paolo también se convirtió en el capitán absoluto del Milan. Su voz nunca fue estridente, pero su autoridad se imponía dentro y fuera de la cancha. En esta etapa, el Milan vivió altibajos deportivos, pero Maldini nunca dejó de ser la roca sobre la cual se edificaba cualquier proyecto. Jugadores y leyendas iban y venían, pero el joven Paolo se mantenía como la columna vertebral del equipo. Aunque los títulos escaseaban, su nivel individual seguía intacto. De nueva cuenta la selección italiana ocuparía sus servicios de cara al nuevo milenio, disputó con Italia la Eurocopa 1996, el Mundial de 1998 en Francia y la Eurocopa 2000, donde fue subcampeón tras perder una final dramática ante Francia. De nueva cuenta la gloria se le negaba con su selección, y es que esto era algo inusual, pero que se repetía constantemente. El conjunto italiano siempre gozó de equipos altamente competitivos, línea por línea, hombre por hombre, pero siempre se le negaba la gloria con el conjunto SE. A nivel de selección, Maldini cumplía, pero no era suficiente como para cambiar la dirección de los partidos por su propia cuenta. Su legado crecía, incluso sin levantar trofeos con Italia. Pero, el fútbol, no siempre te da todo. El Mundial Corea y Japón 2002 fue el último para Maldini como representante de la selección. Tras encontrarse con fracaso tras fracaso a nivel selección, Paolo decidió por voluntad propia renunciar al combinado SE, decisión que mantendría hasta la convocatoria con Italia en 2006, pues a pesar de que el técnico Marcelo Lippi lo convocara para afrontar el Mundial en Alemania, el mismo Paolo mantuvo su postura, por lo que el técnico no tuvo más que respetar su decisión.
Y bueno, como todos sabemos, ese mundial era el indicado para Italia. Después de realizar un torneo histórico y con una participación memorable del cuadro italiano, la recta final de su carrera fue una declaración de amor al Milan. Con 36 años disputó otra final de Champions en 2005 frente a Liverpool, en aquella noche trágica de Estambul donde el Milan dejó escapar un 3-0, pero Maldini no se rindió. 2 años después, en 2007, se cobró revancha ante el mismo Liverpool y levantó su quinta Champions League. Fue su tributo al tiempo, su mensaje al destino: aún los más grandes tienen derecho a un último baile. Finalmente, se retiró en 2009, con 41 años, tras disputar 1028 partidos oficiales y portar la camiseta rosonera durante 25 años ininterrumpidos. Su dorsal 3 fue retirado por el club como homenaje eterno a su legado. Tras su retiro, Paolo se mantuvo vinculado al Milan, aunque con tensiones en su relación con la directiva. En 2019 asumió el cargo de director técnico del club, y más tarde como director deportivo. Durante su gestión, el Milan volvió a levantar el Scudetto en la temporada 2021-22. Sin embargo, en 2023 fue cesado de su cargo, en una decisión que generó polémica y desconcierto en la afición. Maldini es más que un exjugador, es un símbolo, un templo viviente del AC Milan. Su figura sigue presente como una brújula moral y deportiva del club, aun cuando su presencia física ya no esté. Paolo Maldini no fue solo un defensor, fue una era. Representó la elegancia del fútbol italiano, la mística del Milan, la entrega silenciosa y la fidelidad inquebrantable. Su carrera es una oda a la constancia, a la lealtad y a la perfección defensiva. En tiempos de contratos millonarios y traspasos frecuentes, Maldini fue el último bastión del futbolista que construye su legado en una sola camiseta. Fue el escudo viviente del Milan, el centinela del Catenaccio moderno, y la voz callada de toda una generación que creció viendo cómo un hombre podía detener tormentas sin levantar la voz. En aquel entonces, su figura ya comenzaba a tomar dimensiones míticas, pues no solo cumplía con lo que se esperaba de él, sino que lo superaba con una naturalidad desconcertante. Cada partido era una clase de sobriedad defensiva, una exposición de cómo anticiparse sin necesidad de ensuciarse, de cómo liderar sin alzar la voz, y de cómo ser indispensable sin ser protagonista del espectáculo.